Bienvenidos jóvenes al aula virtual del área de educación religiosa. Empezamos nuestra sesión del día con el tema creencias religiosas. Vamos a hablar sobre las religiones en la antigüedad. La competencia que vamos a trabajar es la de construye su identidad como persona humana, amada por Dios, digna, libre y trascendente, comprendiendo la doctrina de su propia religión, abierto al diálogo con las que le son más cercanas. El ser humano, desde los inicios, se ha hecho muchas preguntas, muchos cuestionamientos. La pregunta de saber cuál es el origen del mundo, el origen del ser humano, de dónde procede, han sido preguntas que han querido de una u otra manera responder y han buscado responder estas preguntas y han buscado, en este caso, que por medio de las religiones pueda contestarse esas preguntas. Es por ello que el saber de las respuestas ha salido la conclusión de que las religiones les dan un sentido a la vida y también los lleva a la felicidad. Vamos a ver cómo progresivamente la religión ha ido cambiando en el índole mundial. En la prehistoria, la religión, podemos señalar que el pueblo, que las personas eran cazadores y recolectores. Y la forma de transmitir su creencia o su religión era por medio de los ritos, cultos, adoraciones a los fenómenos naturales. El dios sol, la lluvia, la tormenta, la tierra, para ellos eran unos seres con poder a los cuales les pedían su protección. En la etapa de las religiones históricas podemos señalar dos religiones muy importantes. La religión mesopotamia, donde podemos observar que es una religión politeísta, tenía muchos dioses. Estos dioses eran inmortales, a los cuales ofrecían sacrificios y ofrendas en sus templos, siempre pidiendo su ayuda, su protección. Tenemos también la religión egipcia. Este pueblo era muy religioso. También es caracterizado porque tenía varios dioses. Esos dioses eran inmortales y tenían forma humana. Creían en la vida más allá de la muerte. Creían en la vida eterna. Y dentro de ello, de uno de los libros importantes que podemos resaltar de esta religión egipcia, tenemos el libro de los muertos. ¿En qué consistía esta creencia de la vida más allá de la muerte? Osiris es el dios de la resurrección, hacía como un juicio, tenía a su lado otros miembros, otros jueces que lo acompañaban, y la persona que llegaba a ese juicio pasaba por varias preguntas. Tenía que contestar las preguntas y si pasaba ese cuestionario, si pasaba todas esas preguntas, podía vivir en gracia con los dioses.
La persona que no contestaba las preguntas viviría en castigos, viviría atormentado. Ese era lo que pensaban de acuerdo al libro de los muertos en esta religión egipcia. El faraón cumple un papel muy importante, es el gobernante del pueblo. Al morir se convertía en un dios y estas pirámides que nosotros conocemos por parte de la historia eran pues los sitios donde enterraban a los faraones, sitios sagrados donde también veneraban al faraón como un dios más, como un representante al cual podían también pedir protección. ¿Cómo era la religión en el antiguo Perú? En nuestro Perú, nosotros sabemos que los incas también eran politeístas. Su dios principal era el dios Huiracocha, pero también habían otros dioses. La diosa Luna, el dios Sol o el dios Inti, la Pachamama, entre otros. Eran dioses que estaban vinculados a la actividad principal del imperio incaico, que era la agricultura. ¿Cuál era la misión de sus dioses? Evitar el caos y también pedían su protección. Tenemos también la religión en Grecia y en Roma. Estos dos grupos tienen mucha conexión, mucha relación. Los griegos conocemos parte de esta cultura. Tuvo muchos dioses muy conocidos y eso también podemos también señalar unos dioses inmortales. En el siglo II, Roma conquista Grecia y adopta parte de la cultura. Vamos a ver que esos dioses tienen forma humana, buscan dar respuesta de su origen, de sus cuestionamientos a través de los mitos. Ellos también hablan que las almas después de la muerte pasan al mundo subterráneo. Algo representativo del culto romano son los lares, que es el culto doméstico. Tenían ellos un pequeño altar en casa y pedían en ese altar a ese dios la protección a sus hogares. Entonces vamos viendo, jóvenes, que durante todo este trayecto desde la prehistoria hasta lo que estamos viendo, estas religiones antiguas con la religión griega y romana, vemos cómo ha ido evolucionando este pensamiento de ese ser supremo, de que debe haber un ser supremo, un ser superior, al cual el ser humano pide ayuda, pide protección y para ello realiza diferentes acciones, alabanzas, ritos, cultos, ofrendas. Así es como se va iniciando este proceso y esta forma de rendir culto a un Dios, que tiene mucho en referencia a la religión, cómo se va formando una religión. Actividad a realizar. Esta actividad en la reunión lo conversaremos y daremos algunas pautas. Lo pongo en este video para que lo tengan como referencia. Esto es lo que se va a trabajar.
Contestar las siguientes preguntas. En la actualidad, ¿qué otras religiones conoces? ¿Algún parecido con las religiones antiguas vistas? Señalar. Siguiente pregunta. ¿Cómo vives hoy tu fe en Dios? Dibujar. Son actividades que vas a realizar en tu cuaderno y que en la sesión que vamos a tener se explicará detalladamente.